Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad de poder hablar y de comunicar, compartir su palabra. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de este día. Particularmente le doy gracias al Señor porque nos ha permitido poder llevar su palabra con aquellos que se encuentran bajo alguna necesidad. De hecho, al pensar en esto, puedo decir que en general todos, todos los que nos encontramos en este mundo, todos los que habitamos en este mundo, tenemos necesidad de Dios. Más allá de lo que podemos entender o comprender, no existe nadie que no necesite de Dios. El punto es que no todos conocen a Dios. Luego entonces, el Señor desea que todos le conozcan, al único Dios verdadero, al único Dios que formó los cielos, al único Dios que con su palabra constituyó el ejército de los cielos, el único Dios que ha dado la vida en este mundo tal y como la conocemos, el único Dios que ha creado al hombre y que lo ha hecho autónomo, lo ha hecho un ser pensante, un ser racional. El Señor no desea robots o autómatas que le obedezcan. El Señor ha decidido darle al ser humano lo que nosotros llamaríamos el libre albedrío. Situación compleja por todas las formas de pensamiento que existen en el mundo. Oramos para que la palabra de Dios alcance a todos aquellos que no la conocen. Que la palabra de Dios y la presencia de Dios se revele en la vida absolutamente de todos. Cada uno tomará una decisión. Si habremos de seguirlo, si habremos de conocerle, si en un momento determinado habremos decidido alabarle y glorificarle simplemente porque Él es Dios. Para nosotros, Dios se ha dado a conocer más allá de la obra de sus manos a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual entregó en sacrificio y en amor por todos y cada uno de nosotros. Un punto a considerar y a meditar en él, aunque quizás pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, y dimensionarlo de la manera que deberíamos hacerlo. Oramos para que todos y cada uno de nosotros, el misterio de nuestro Señor Jesucristo, nos sea revelado, y que al ser revelado, nosotros podamos caer rendidos a sus pies para adorarle, para glorificarle, para reconocer que Él es Hijo de Dios y que, como su palabra nos deja claro, seguirlo a Él. Él es el camino,
No hay otra verdad, Él es la verdad. Y no solo es el camino y la verdad, sino que Él dice que es la vida misma. Tanto como la conocemos, como lo que quizás no alcanzamos a comprender y que es la vida eterna. Él ha prometido que todo aquel que lo declare como el Hijo de Dios, que lo declare como el Señor de señores, que lo declare como el único Salvador, que lo declare como nuestro Redentor, Él ha prometido que estaremos en su reino. Le pedimos al Señor que nos permita entender estos misterios para muchos de nosotros. Le damos gracias a Dios. Bien, déjeme hacer un rápido anuncio, por llamarlo de alguna manera. El domingo pasado tuvimos un tiempo verdaderamente hermoso. Por ahí, para los que viven en la ciudad de Saltillo y en Monterrey, tuvimos oportunidad de subir una invitación para acudir a un servicio. Contamos con la presencia de nuestro hermano Darío Núñez. Nuestro hermano Darío Núñez es un pastor establecido. Él, aunque es un hombre vigoroso y fuerte, ciertamente él tiene un poco más de 70 años. Ha sido un testimonio para la vida de muchos. Ha sido un testimonio para mi vida. A través de lo que Dios hizo en la vida de él, tocó la vida de muchos de nosotros. Particularmente, yo le doy gracias a Dios por la vida de este varón. Y tuvimos la oportunidad de que él diera un servicio. Quisimos recuperar el mensaje, la predicación del domingo pasado, pero hemos tenido algunos problemas, no se nos abre la aplicación, hemos estado batallando y nos están ayudando. En cuanto podamos tener la posibilidad de conseguirlo, lo subiremos. Creo que es muy importante, creo que va a animarlos, va a fortalecer la fe de muchos ustedes. No porque él sea él, no por el mensaje que envía como de tal, sino por el testimonio que Dios ha permitido a través de la vida de él. La palabra de Dios dice que si la palabra de Dios no los convence, que los convenza el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Particularmente en el caso de él, ha tenido una serie de situaciones en las cuales Dios ha derramado de su gracia y de su misericordia en manifestaciones de sanidad, tanto en su familia como en la vida de él mismo. Oremos pues para que podamos contar con el extracto de la predicación de la cual él tuvo la oportunidad de compartirnos el domingo pasado. Y bien, pasemos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy está basado en el Salmo 124. Y al hablar del Salmo 124, el salmista está haciendo un recuento rápido acerca de la manifestación de Dios en la vida del pueblo de Israel, en el tiempo que el pueblo había sido sacado de la esclavitud de Egipto y era conducido hacia la tierra prometida. A lo largo de este proceso, ese pueblo, quizás como en ningún otro momento de la historia, experimentó y vio el poder de Dios manifiesto sobre sus vidas. Particularmente el sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la libertad.
Pero en ese proceso ocurrieron maravillas y milagros. Algunos de ellos cruzaron el Mar Rojo. Dice que cruzaron en seco, que el mar se abrió. Y habiendo pasado de un extremo a otro, llegaron a lo que parece corresponder a la península de Arabia. Y ahí cruzaron a través del desierto, en un viaje que debería de haber sido muy corto y que por diversas circunstancias que no trataremos aquí, ese viaje que estaba aparentemente programado para unos 40 días, se convirtió en un viaje de 40 años. Durante esos 40 años el pueblo anduvo por el desierto. No había costureras, no había zapateros, y la Escritura dice que sus vestiduras nunca se rasgaron, que sus sandalias nunca se gastaron, y que en medio del desierto fueron alimentados, que en medio del desierto no les faltó agua para beber. Podían haber muerto de hambre o podían haber muerto de sed. Nada de eso ocurrió. Y como esto, el mayor milagro fue la presencia de Dios en el monte Sinaí, en la cual Dios de una manera mucho más directa se revela a su pueblo. En este acto el Señor les da una serie de lineamientos que el pueblo tenía que seguir. Nosotros los conocemos como los 10 mandamientos. Para nosotros tampoco ha cambiado, no han cambiado esos mandamientos. Prevalecen para nosotros el día de hoy porque expresan la voluntad de Dios. De un Dios que se manifestó diciendo: yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. No hay nada antes de mí y no hay nada después de mí. Y para nosotros lo que eso significa es que Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios no cambia. En Dios está contenida toda la sabiduría. En Dios está contenido todo el poder, toda la omnipresencia. Él está presente absolutamente en todos lados y esto simplemente escapa a nuestra mente racional. Y este salmo hace una expresión diciendo: ciertamente, si Dios no hubiera estado con nosotros, hubiéramos perecido. Quisiera yo extender esta aseveración para nosotros el día de hoy. Si vivimos es porque Dios quiere. Si nos mantenemos en el camino es porque Dios quiere. Si tenemos un lugar que le llamamos hogar, si tenemos un lugar que le llamamos hogar, es porque Dios, en su voluntad, así lo ha determinado. Si podemos el día de hoy tener alimento es porque Dios lo ha permitido. Si tenemos un trabajo para los que tienen trabajo es porque Dios lo ha permitido. Y aun si no tiene trabajo es porque la voluntad de Dios siempre quiere manifestar algo sobre nosotros, siempre quiere producir un cambio en nosotros. Y esta voluntad y este cambio tiene como propósito que nosotros podamos conocer al Dios de la gloria, al Dios suficiente. Y es en este escenario en donde el salmista está expresando: ciertamente, no deja lugar a dudas, ciertamente, si Dios no estuviera con nosotros, ya hubiéramos muerto.
El pasaje lo voy a leer. Salmo 124. No es un salmo muy largo. Dice, al no haber estado Jehová con nosotros. Recuerde que Jehová es el nombre que por lo menos se expresa en esta versión como el nombre de Dios. En algunas otras versiones usted podrá encontrar Yahvé, y puede haber otras expresiones, estas son las más comunes. Se refieren al Dios eterno. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. El salmista está diciéndole al pueblo, digan, al no haber estado Jehová por nosotros, al no haber estado, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, dice, vivos nos habrían tragado. Cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces, si Jehová no hubiera estado con nosotros, nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubieran pasado torrentes. Sobre nosotros hubieran pasado ellos. Bendito sea Dios. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Gracias, Señor. En este salmo habla de manera alegórica acerca de aguas, acerca de cazadores, acerca de bestias. Y el salmo une la creación y la redención. Es un texto que si nosotros lo analizamos con detalle, habla de nuestra circunstancia actual en el mundo, de un mundo que es por demás de decirles, ustedes lo saben, de un mundo que está en crisis e incertidumbre. Y este salmo nos dice, quiere que hagamos conciencia de que nuestra presencia y nuestra existencia no depende de nosotros mismos, sino depende de la voluntad de Dios. Y esto se hace una realidad para aquellos que confían en Él. Se hace una realidad para aquellos que han creído que esto es real. El nombre de Dios, Jehová, destaca el carácter del Señor. No es solamente un nombre, es todo lo que simboliza ese nombre. Para Moisés significó yo soy. Yo soy el que soy y soy el que seré. Yo soy. Expresión que nuestro Señor Jesucristo exclamó cuando fue apresado en el jardín del Getsemaní. Yo soy. Yo soy. La expresión que usa el Señor para decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es la expresión con la cual Dios se revela a nosotros. Analicemos este salmo línea por línea. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga Israel. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si Dios no estuviera con ustedes? Más allá de las pruebas y de las circunstancias,
¿en quién mantendría su confianza? ¿Qué pasaría si usted estuviera totalmente convencido de que Dios no está ni ha estado en su vida? De manera inicial eso es imposible. Dios siempre ha estado ahí, aunque yo no haya sido consciente, aunque yo no hubiera podido conocerle hasta que escuché hablar de su nombre y hasta que escuché hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El salmista, así como a nosotros el día de hoy, nos llama a pensar y a reflexionar en esto. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera con nosotros? En un mundo que no es como lo vemos, en un mundo en el que la palabra de Dios dice que es espiritual, en un mundo en el que la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y sé que al usar esta expresión, para muchos de nosotros puede parecer incomprensible, pero la Escritura lo dice. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Pero a diferencia de lo que podemos pensar en una lucha en el que hay dos contendientes, nosotros no somos contendientes. Porque Dios dice que Él pelea nuestras batallas. Ni siquiera las tenemos que pelear nosotros. Todo lo que tengo que hacer es creer en Él y hacer lo que Él me dijo que hiciera, hacer su voluntad. Y en el mismo pasaje de Efesios, el Señor dice que yo me ponga la armadura de Dios, como lo refiere Pablo. Pero no es una armadura para luchar, es una armadura para resistir. Habla de una especie de cascos, en la Biblia se habla como el yelmo, habla de una coraza, habla de un cinto, habla de unos zapatos, habla de un escudo, habla de una espada. Pero la espada es la palabra del Señor. No es una pelea ofensiva, es una estrategia militar en la cual Dios nos da las armas para resistir a ese mundo espiritual de maldad que se quiere cernir sobre nosotros. Y que al hacerlo, el propósito es que yo niegue a Dios, que yo blasfeme contra Él, que yo diga quizás Dios no existe. Ha habido filósofos que han dicho Dios no existe y han tratado de demostrarlo. Ellos ya no están más hoy. En esta semana hablaba con un hombre que me preguntaba que si conozco al Dios de Spinoza. Es una expresión que simplemente desde el punto de vista de hablar de que el Dios de Spinoza se refiere a un autor, habla como que el Dios es de él. Y a lo que este término se refiere, en parte verdad y en parte engaño, es una concepción de que Dios está en todos lados y que por lo tanto Dios está en nosotros. Y que si Dios está en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas y de impactar en el mundo tal y como lo conocemos. Pero en el engaño el hombre piensa que es autosuficiente y que puede hacer las cosas por él mismo. En el engaño el hombre piensa que no necesita a Dios. En el engaño el hombre hace aseveraciones y conceptos como algunas que dicen que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero todos estos conceptos
tienen como finalidad simplemente que yo no reconozca que Dios es Dios, simplemente que yo no pueda entender y comprender que sin Dios no soy nada, y que lo crea o no, todo depende de Dios. A veces me pregunto, habiendo estado ahí, ¿por qué nos es tan difícil comprender esto? Aun cuando muchos de nosotros éramos ignorantes, había algo que nos decía que, que la vida como la conocemos, tenía que haber alguien que hubiera dispuesto que así fuera. Y aunque uno pensaba en explicaciones científicas, al final llegaba uno al mismo punto. Pero ¿de dónde vino todo? ¿Quién creó todo? Desde el punto de vista científico se habla de una gran explosión que dio lugar a todo. Pero cuando uno llega ahí, el mismo punto sigue prevaleciendo. Bueno, ¿y de dónde vino esa explosión? ¿Acaso esa explosión vino de la nada? Entonces nosotros venimos de la nada. Y cuando ya no estemos aquí nos convertiremos en nada. Parece más fantasioso que simplemente doblegar nuestra voluntad y entender y comprender que hay un Dios supremo, que hay un Dios que es el creador de todas las cosas. Si no podemos entender y comprender y agradecer a Dios, nuestro final, una vez que no estemos aquí, es trágico, muy trágico, porque en la palabra de Dios, este final trágico equivale a decir muerte eterna, muerte eterna. Por lo tanto, esta expresión de decir, por favor entiendan y digan, si Dios no hubiera estado con nosotros, es que nosotros lo traigamos a la memoria y seamos agradecidos. Es una exhortación para saber que si vivimos es por la voluntad de Dios y que si morimos en este mundo es por la voluntad de Dios, pero que hay una voluntad que va más allá y que es la promesa de una vida eterna. Continúa diciendo el Salmo, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, cuando se levantaron los hombres contra nosotros. Todos los días tenemos aflicciones y luchas. Todos los días escuchamos de guerras, de conflictos, de persecuciones. Para nosotros, el día de hoy, estas presiones o estos conflictos se manifiestan de diversas maneras, a través de crisis económicas, adicciones, de ataques espirituales que buscan que nosotros neguemos a Dios. Y Dios quiere llevarnos al punto, el salmista quiere llevarnos al punto de decir, si Dios no hubiera estado con nosotros, si yo no creyera que veré la mano de Dios en mi vida, ciertamente hubiera perdido toda esperanza. Continúa diciendo, vivos nos hubieran tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Vivos nos hubieran devorado. Al hablar de decir que vivos nos hubieran devorado, es una manera metafórica de decir que los problemas, las persecuciones, las cosas del mundo como las conocemos ya nos hubieran asfixiado. Cuando nuestros ojos están puestos ahí, son cosas que nos asfixian en el día a día, nos quitan el aliento, nos quitan la esperanza, nos quitan la alegría. Encenderse el furor, como habla el Salmo, se encendió el furor.
El furor habla de violencia, habla del odio de los enemigos de Dios y por lo tanto de nuestros enemigos. ¿Podría usted creer que Dios tiene enemigos? ¿Creen que son enemigos? ¿Creen que pueden vencer a Dios? ¿Creen que pueden trastornar la voluntad de Dios? Si esto fuera así, ya hubiéramos perecido. No tendríamos esperanza. No tendría sentido la vida. Continúa diciendo el Salmo: entonces nos hubieran inundado las aguas sobre nuestra alma. Y quiero resaltar el hecho que dice sobre nuestra alma. Nos habrían inundado las aguas. Habrían pasado sobre nosotros como torrentes. En el versículo anterior hablaba de una bestia, ahora habla de un torrente de agua destructora. Quizás haya visto videos en los cuales los ríos se desbordan y arrasan con todo. Casas, árboles son arrancadas. La hidrología cambia en ese lugar. Últimamente en el mundo ha existido mucho este tipo de fenómenos que le llamamos fenómenos meteorológicos. Y de esto mismo está hablando. Pero lo que esas corrientes de agua tratan de llevarse no son las cosas materiales, sino es afectar nuestra alma. Habla esto de un aspecto espiritual. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el ejército de Egipto, una vez que se cerraron las aguas, murieron ahogados. No había escapatoria ante la fuerza del mar. Y de esto está hablando, que si eso ocurriera para nosotros en nuestra vida, correríamos la misma suerte. Pero aquí, Dios es el que ha prevalecido con nosotros para abrir los caminos que están llenos de dificultades, para detener las aguas que quieren desbordarnos, quieren rebasarnos y afectar nuestra alma. Recuerde que hace una separación aquí del alma. No está hablando del cuerpo, no está hablando del espíritu. Recuerde que en nuestra alma están contenidas todas las emociones, resumidas en el yo creo, yo puedo y yo siento. Cuando las corrientes de agua vienen sobre mi vida y me rebasan, podemos emplear expresiones de decir: ya no puedo más, ya no puedo más. Cuando nos rebasan podemos hacer expresiones como decir: ya no tengo esperanza. No siento que nada bueno pueda ocurrir en mi vida. Cuando estas corrientes a las que se refiere rebasan y quieren ahogar mi alma, podemos emplear expresiones de: ya no puedo pensar, no puedo más. Habrá expresiones que digan: quisiera mejor terminar. Ninguno de esos pensamientos es pensamiento de Dios, porque Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que me pertenecen a mí para darles el bien que yo quiero a todos y cada uno de ustedes. Por eso el salmista dice: si Dios no hubiera estado con nosotros, ya hubiera sido arrasado por las corrientes del mundo, por las corrientes de maldad. Pero gloria a Dios que Él ha estado con nosotros, librándonos, sosteniéndonos, animándonos todo el tiempo.
Cuando dice sobre nuestra alma hubieran pasado las aguas impetuosas. Habla de que hay circunstancias que definitivamente parecen rebasar nuestra capacidad humana. Parece que no encontramos la salida, particularmente muchos de ustedes cuando los diagnosticaron. Seguramente esta era lo que ustedes sentían, lo que ustedes experimentaban. ¿Qué voy a hacer ahora? Ciertamente voy a morir. Pensaban que su esperanza había terminado. Pensaban que la vida como la conocen no sería más. Quizás pensaban en qué sería de los demás cuando ustedes son los que estaban afectados primordialmente. Pero muchos de ustedes pueden decir hoy, si Dios no hubiera estado conmigo, ya hubiera fallecido. Pero hoy usted puede decir, aquí estoy, gracias Dios, aquí estoy. Ha prevalecido tu favor sobre mi vida. Tú me has liberado. Tú has peleado mis batallas. Tú, Señor, has abierto el mar donde parecía no haber ninguna posibilidad y me has permitido transitar en tierra seca hasta llegar al otro extremo, Señor. Si Dios no hubiera estado con nosotros. Y continúa diciendo, bendito sea Dios que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Bendito sea Dios. Lo que usted está expresando es, gracias Dios, aquí estoy a pesar de las pruebas. Y sé que estoy aquí a pesar de las pruebas, porque eres tú el que me ha consolado, eres tú el que me ha animado, eres tú el que me ha exhortado. Tú eres la única causa de que yo sea libre. Y note que la expresión empieza diciendo, bendito sea Jehová, bendito sea Dios. Es una exhortación para nosotros en el día a día, al término del mismo, que nosotros podamos decir, gracias Dios, bendito sea Dios porque me ha permitido transcurrir este día, bendito sea Dios porque yo soy testigo de que Él ha estado ahí, bendito sea Dios porque Él me ha provisto, bendito sea Dios porque Él me ha bendecido, bendito sea Dios porque tuve algunos problemas y salí adelante. Cuando nosotros nos volvemos a Dios para agradecerle, esto toca el corazón de Dios. No quiere decir que las circunstancias necesariamente van a desaparecer, sino que yo tengo que experimentar que yo puedo hacerlo en el día a día porque Dios es el que me sostiene. Josué 1 en el 5 dice, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y en el esforzarte y en el ser valiente, voltea hacia el cielo y di gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Dios porque me has sostenido. Gracias Dios porque yo sé que no me has dejado. Salmos 124:7 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Y luego dice, se rompió el lazo y pudimos escapar. La imagen por sí habla. Nuestras almas estaban presas como aves frágiles y vulnerables por nuestros enemigos espirituales. El mundo de maldad está acechando permanentemente para lazar el alma de los débiles, para lazar el alma de aquellos que han rechazado a Dios. Pero el Señor dice, vuélvete hacia mí y yo me volveré hacia ustedes. El lazo que atrapa al ave representa las persecuciones, las artimañas, las trampas, las tentaciones que buscan
destruirnos y alejarnos de Dios. Y las tenemos todos los días, a cada paso que damos. Muchos de nosotros podemos decir: bendito Dios que yo no estoy preso en la pornografía, bendito Dios que no estoy preso en el adulterio, bendito Dios que yo no robo, yo no asesino, yo no mato. Pero Dios llama a que hagamos un alto y reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos para señalar y murmurar contra los demás, particularmente contra nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros volteamos hacia la casa del frente, hacia el carro de enfrente, hacia las cosas materiales que los demás tienen y no tenemos nosotros, y hay un sentimiento de tristeza, de frustración porque nosotros no lo tenemos? Esos son los ataques espirituales. De esos ataques Dios quiere que hagamos conciencia para estar firmes, para permitir que Dios nos libre, para permitir que nuestra alma no caiga, sabiendo que Dios es el que nos da entendimiento y conocimiento a cada momento para salir adelante. En la siguiente parte del versículo dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo. No fue porque el lazo era débil, no fue porque fue una circunstancia, fue algo circunstancial. Fue porque Dios rompió las ataduras. Esclavos éramos, y Dios rompió las ataduras. Para nosotros, nuestro Señor Jesucristo rompió las cadenas que nos tenían sujetos al pecado, a la esclavitud, a la ignorancia, a la falta de entendimiento. Dios lo ha hecho. Y no dependió de nosotros, porque es un favor de Dios. Es gracias a la gracia de Dios. No es ningún mérito humano. Salmo 124, 8. Nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones está en el nombre de Jehová, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es la única fuente de ayuda real y suficiente. No es simplemente la expresión de un hombre, sino que al pronunciar el nombre de Dios, al pronunciar el nombre de Jehová, yo debo comprender y entender que ese nombre implica autoridad, implica fidelidad. Incluso para nosotros, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es nuestro principal grito de guerra contra ese mundo espiritual que trata de atraparnos, que trata de gobernar nuestras vidas, y en el cual Dios me ha dado la capacidad de poder decir: soy libre en el nombre de Jesús. Muerto estaba, pero ahora estoy vivo en el nombre de Jesús. Y dice que el mal no podrá prevalecer contra nosotros, sino que tendrá que retroceder, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la luz del Calvario. Somos libres gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, tan poco comprendida y entendida por nosotros, porque no alcanzamos a dimensionar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que eso implicó. Pero Dios quiere que podamos ir entendiéndolo y que nuestra mente y nuestro corazón vayan siendo transformados
en la medida que Dios quiere que sean transformados. Que tengamos un corazón agradecido, que tengamos un corazón como el de Dios. Un corazón listo para compadecerse por los demás, un corazón lleno de misericordia, un corazón que esté dispuesto a extender la mano a todo aquel que lo necesita, particularmente para los más necesitados y extraviados. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Me parece que el Salmo 70 dice: acercaos confiadamente, y en Hebreos también, acercaos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acercaos confiadamente. Y cuando nosotros nos acerquemos a Él, cuando nosotros nos acerquemos al trono de Dios, nosotros podemos decir: yo no confío en los hombres. No estoy hablando en sentido estricto. Claro que tenemos que confiar en las personas que nos aman, que nos quieren, que están a nuestro alrededor, pero que también nosotros debemos amar a aquellos que están en nuestra contra, bendiciéndolos, no estando de acuerdo en sus malos caminos, pero deseándoles lo mejor. Nuestro socorro no está en los hombres, está en el nombre de Jehová. No confiamos en la fuerza natural o humana, sino confiamos en la fuerza de Dios. Confiamos plenamente en el carácter de Dios, porque no hay otro Dios como Él. Un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que es poderoso, un Dios cuyos atributos hablan de Él mismo y que quizás sean incomprensibles para nosotros. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe. Y nos amó a través de su Hijo, el cual fue un reflejo de la sabiduría de Dios, en el cual coincidieron las manifestaciones del Espíritu de Dios. Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todo lo que existe, y esto refleja un poder absoluto. Nada hay que esté fuera del control y la voluntad de Dios. Si nosotros podemos entender esto el día de hoy, entonces cada uno de nosotros puede levantar sus manos o postrarse delante de Dios para decirle: gracias Dios, porque tú eres mi libertador. Gracias Dios, porque tú eres mi proveedor. Gracias Dios, porque tú eres el que me da consuelo. Gracias Dios, porque tú eres el que me sostiene con su diestra de poder y me saca del pozo de la angustia y de la desesperación y me pone sobre el lugar firme. Gracias Dios, porque te manifestaste a nosotros para que te conociéramos a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios por lo que estás haciendo en mi vida, en mi casa, en mi familia, para alcanzar la promesa establecida por tu voluntad. Gracias Señor. ¿A dónde iríamos nosotros si no te hubiéramos conocido? ¿En dónde estaríamos hoy, Dios? Gracias Señor. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y hoy venimos ante ti, Señor, cada uno de nosotros con un corazón contrito, con un corazón sincero, para decirte: gracias Dios.
porque si no fuera por ti, ciertamente, Padre, ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos libera de los peligros que nos acechan permanentemente. Gracias, Dios, porque tú eres el que detiene las aguas impetuosas que quieren arrollar mi alma y separarme de ti. Gracias, Dios, porque mi socorro no está en mi fuerza, porque mi socorro no está en estrategias humanas, porque mi socorro no está en recursos materiales. Gracias, Dios, porque mi socorro está en tu nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios, porque tu fidelidad no falla. Gracias, Dios, porque eres el Dios que creó el universo y todas las cosas. Gracias, Dios, porque hoy puedo decir, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Gracias, Dios, porque tu misericordia transforma las pruebas en testimonios para que yo pueda testificar delante de mis hermanos y de otros para decir, ay Dios, su nombre es Jehová de los ejércitos y el nombre de su Hijo en el que hay salvación es Jesucristo, nuestro Redentor. Padre, enséñanos a vivir en total dependencia de ti. Que cada mañana, Señor, yo pueda, Señor, dedicar mi vida a ti. Que yo pueda, Padre, pedir tu favor cada día y que todo lo que haga, lo haga para agradarte a ti, lo haga en el nombre del Señor. Que mi confianza esté en el Dios que para nuestra mente finita es el Dios de los imposibles, pero en el cual, en tu esencia divina, todas las cosas son posibles. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, particularmente los que están librando una o muchas batallas. Particularmente, Padre, aquellos que están luchando con esta enfermedad tan terrible. Hazles saber, Señor, que tú estás en control. Hazles saber, Señor, que tú abres puertas donde no las hay y cierras las puertas que deben de cerrarse. Hazles saber que eres tú el que va delante de ellos, abriendo caminos y, como dice tu palabra, rompiendo cadenas y llevándolos, Padre, Señor, a buen puerto. Y si es tu voluntad, amado Dios, permítenos reunirnos nuevamente con el único propósito de reconocer que tú eres Dios, con el único propósito de agradecerte y de amarte. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.